Muy buenas tardes, señoras y señores telespectadores de Televigo. Qué ganas, no se pueden imaginar cuántas ganas tenía de decir esto de muy buenas tardes, estar de nuevo con todos ustedes a través pues de las televisiones, de las pantallas, porque han sido, pues ya lo saben ustedes, 2 años un poco raros, extraños. No vamos a decir nada más, vamos a decir que estamos ya saliendo con muchas ganas, con ganas de carnaval, con ganas de pasarlo bien, con ganas de que la gente salga a la calle, que disfrute, que se lo merecen. Pues ya les digo, que hay que salir a la calle de nuevo, retomar el pulso a la actividad normal, vamos a hablar de normalidad. Y aquí estamos, en pleno Paseo de las Camelias, como a mí me gusta llamarlo, desde que calle Camelias, como quieran decirlo ustedes, pero estamos en la mitad, justo para ser testigos, a través de las cámaras de Televigo, de el desfile tradicional de comparsas de carnaval de aquí del concello de Vigo, claro que sí. Y aquí estamos también con una persona a la que yo le presentaré después, un amigo, compañero, gran actor, bueno, hace lo que él quiere hacer. Señoras y señores, para acompañarme hoy aquí tenemos a Ronnie Flamingo. Ahí está también con nosotros. También estará... ¡Hola, querido Alberto! Aquí estamos a pie de calle en la emblemática calle Camelias de esta gran ciudad. Buenas tardes también, queridos telespectadores. Estamos aquí a punto de recibir a esas pedazos de comparsas que van a pasar por esta emblemática calle. Y ya se escuchan los tambores, Alberto. Se escuchan los tambores. Qué ganas tenemos de verlas, qué ganas, qué trabajo. Además, qué ganas también después de esos meses, tantos meses que al final no han podido salir las comparsas. Este año, pues, hombre, tenemos 12 comparsas, pero por lo menos ya estamos en la calle. Ya hemos salido, ya estamos con ganas de volver a retomar, como les decía antes, esa normalidad. Y quiero saludar también, como no, a todas las personas que nos están viendo a través de R, en el canal 135, desde la página web del Concello de Vigo, en streaming, por TDT, también a través de televigo.com, y el canal de YouTube también de Televigo, como no. Y bueno, en directo estamos cuando son exactamente, yo creo que son las 6:17 aproximadamente de la tarde, aquí en directo para todos ustedes, narrando un poquito todo lo que va a suceder. Ambiente hay, yo tengo que decir que era un poco escéptico al principio porque bueno, todo lo que hemos pasado, pero al final se ha animado mucha gente a ocupar las aceras de la calle Camelias, del Paseo de las Camelias, que a mí me gusta lo de Paseo de las Camelias. ¿A ustedes les gusta? A mí sí, a mí me encanta, de toda la vida. Y bueno, pues esta es una de las actividades de do Entroido, do Concello de Vigo, y sin duda hay un montón de actividades. Es que yo tengo que repasar los datos porque se han montado un montón de cosas. Ahora mismo, a partir de las 6 de la tarde, están saliendo desde Plaza de América, porque este año ha variado el recorrido de lo que es el desfile. Bueno, ya saben ustedes que Puerta del Sol está en obras. Entonces, el desfile va desde Plaza de América, todo el Paseo de las Camelias, hasta llegar a la Rotonda del Bicentenario, que es la que está justo frente al Concello de Vigo. Hasta ahí llegarán las comparsas. También tenemos al lado nuestra, aquí del stand de Televigo, a los miembros del jurado, porque lo van a tener muy complicado, que aunque son 12 comparsas las que se han atrevido a salir este año, pero lo van a tener complicado. Después hablaremos con ellos también, porque los premios de lo que es este desfile de comparsas y carrozas, pues se van a dar el último día de carnaval. O sea, será el miércoles, si no estoy equivocado. Permítanme ustedes que le dé la vuelta, porque esto será después do sepelio do Meco, será lectura de acta dos xurados concursos a 7:30. Será o mércores 2 de marzo. Bueno, no estaba yo de todo errado. Yo no sé si Ronnie tendrá a alguien por ahí. ¡Querido Alberto! ¿Sí? ¡Alberto! Tenemos aquí, para que no se diga que los pollitos no dicen ni pío, tenemos aquí a pie de pista, a pie de la calle, a un gran pollito, una gran gallina. No sé si nos quiere decir algo sobre la gripe aviar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes, me llamo Berta. Buenas tardes, me llamo Berta. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Contenta en volver otra vez aquí a vivir en las calles nuestro carnaval, bueno, en estos tiempos tan complicados? ¿Sí? Bueno, sí, la verdad que sí. Muy contenta, muy Hombre, bueno, están fantásticos. Y bueno, estás guapísima, por cierto, te diré. ¿Qué tienes ahí? ¡Otro pollito! ¡A su nieto! ¡Ah, parecía tu hermano!
también tenemos a una chica disfrazada de señora. ¿Cómo te llamas? Emilia. Oh, Emilia, encantado. ¿Te parece bien ahora estar aquí un poquito ya más despejados después de todo lo que hemos pasado? Lo merecíamos, ¿verdad? Merecíamos un poco, ¿verdad? Sí, pásalo muy bien. Aquí esperando a estas grandes comparsas que vamos a tener aquí en esta calle Camelias. Grande, grande, Ronnie, grande. Paso contigo, Alberto. Tú siempre, como digo yo, tú siempre montando el pollo. Nunca mejor dicho. Ya parezco Matías Pras haciendo chistes malos, pero Qué bueno. simpático. Eso es lo que... Bueno, tú búscame por ahí disfraces, búscame gente que quiera participar con nosotros, que sin ellos y sin la gente, sin las personas, sin los ciudadanos de Vigo, el carnaval o Entroido de Vigo no sería posible. Además, se ve que hay muchas ganas de participar, de disfrutar. Está ya... Bueno, parece que estamos viendo ya las primeras sirenas, no sé si empezarán a entrar pues en el sentido desde Plaza América hacia la calle Venezuela. Salieron a las 6 de la tarde, la primera de las comparsas. Iremos viendo poquito a poco cómo van llegando y van pasando por aquí, por donde tenemos este stand de Televigo, la televisión de cerca, nunca se olviden, nuestra televisión. Y vamos a darles pues, unas cuantas notas en cuanto a lo que será el carnaval aquí en Vigo, en Entroido. Hoy, después de lo que es el desfile de comparsas, tendrán a partir de las 9 de la noche, de 9 a 10 y media, concierto del grupo Cherry Sweet. Un grupo fantástico, no es porque esté mi cuñada en él, que es cierto, sabe lanzar a hijo, pero es un grupo maravilloso, se lo recomiendo 1000 por 1000. Será en Policarpo Sanz. Ahí estará también puesto que sea el escenario donde actúen durante estos días de carnaval los diferentes grupos, porque hay muchas actuaciones. Además habrá pues animaciones de calle a partir de mañana domingo en Príncipe Policarpo Sanz a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7. Habrá actuaciones infantiles también en la calle Policarpo Sanz, porque Policarpo Sanz será un poco, digamos, el epicentro de las actividades que están preparadas para este carnaval, para este Entroido no Concello de Vigo, o mellor Entroido do mundo. Así, hai que decirlo así. Despois, luns 28 de febreiro, animacións de rúa, tamén en Príncipe Policarpo Sanz a partir das 6, obradoiros infantís na Praza do Rei, Auditorio Municipal, entre as 5 e as 8, concurso de disfraces na rúa Policarpo Sanz tamén. Querido Alberto, ¿Qué tienes? estamos aquí. Esto no es una comparsa, vale. Alberto. No es una comparsa. Esta es la ciudadanía viguesa. Qué sustos me das, chicos y chicas, fantásticos. Bueno, todos guapísimos. Bueno, no todos. Igual aquí tienen algún problema en el cutis, el muchacho. Recomiendo una crema, Sí, una crema, una clínica. También. Solo tenemos un mensaje para todos desde aquí, desde este grupo tan fantástico. Y queremos deciros que... ¡Viva el Entroido de Vigo! ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Qué bien suena, Ronnie! ¡Qué maravilla, qué ganas también, sí señor! La juventud que tiene que ser en las calles también a disfrazarse, recuperar la tradición del Entroido, do carnaval. Bueno, discúlpeme usted porque yo estoy hablando en castellano, en gallego porque me sale, porque sale así, porque es natural, totalmente natural. Estamos hablando antes, cuando me cortó Ronnie, de lo que va a ser el lunes, ese concurso de disfraces en Policarpo Sanz, modalidad infantil, inscripción a las 4:30, comienzo de concurso a las 5:30. Después, modalidad adultos en las categorías individual y de grupos. La inscripción será a las 5:30 y el comienzo del concurso será a las 6:30. No se quejarán ustedes de que no tenemos actividades aquí en Vigo para celebrar este carnaval, que hemos convertido, bueno, ya les digo, Camelias en todo un sambódromo, por qué no decirlo, pero sambódromo de los buenos. Y con las mejores personas del mundo que están viéndolo y están muy atentos en las aceras de esta calle Camelias. Están también en Plaza América, porque ya nos lo han dicho, Plaza América está a tope. Y vamos a ver todo el recorrido que van a realizar estas 12 comparsas, 12 carrozas que van a salir este año. También tenemos que decir que por circunstancias hay muchas que les hubiera gustado estar este año pues participando en este desfile, pero por circunstancias de las que no quiero hablar ni quiero nombrar esta situación que hemos vivido desde hace 2 años,
pues al final ha sido muy complicado poder reunir comparsas, poder reunirse, poder realizar… Alberto Cuña. Dime, que me estás Estamos cortando. aquí con un grupo muy divertido. Que me cortas. Muy colorido. ¿Por qué me cortas, Muy Ronnie? guapo. Bueno. Fantástico. Y estamos aquí, vamos a preguntarle, por ejemplo, a esta chica de pelo rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea quiere mandar un mensaje para todos los vigueses y viguesas que van a disfrutar de este carnaval. Y es que, bueno, no sé, Andrea, ¿qué me querías decir? Pues que se lo pasen muy bien, que disfruten del desfile y a disfrazarse todos los días. Ahí está, gracias Andrea. Ahí están las declaraciones de Andrea, que es lo que pensamos todos y todas. Sí, señor, a pasarlo pipa en este entroido. Muchas gracias, Ronnie. Madre mía, que me das unos sustos. Yo estaba diciendo que, claro, que hay muchas comparsas, muchos grupos que les hubiera gustado estar, no han podido estar, pero bueno, a partir de este año todo volverá a donde tiene que volver, a sus cauces, y seguramente este año son 12, pero el año que viene serán 24 o 30, que estaremos encantados de recibirlos aquí, porque venían de toda la comarca de Vigo, de toda el área metropolitana, venían aquí a competir en este desfile de carrozas y comparsas. Pero bueno, espero que este año sea ya el inicio de, bueno, ese primer pasito hacia la normalidad, que nos la merecemos todos. Les estaba comentando yo que los horarios y las actividades que tenemos en Vigo para este carnaval. Estamos hablando el martes, ahora mismo, martes 1 de marzo, ahí. Obradoiros infantiles en la Plaza del Rey, Auditorio Municipal, entre las 5 y las 8. Esto será el martes 1. Ahí será a Queima do Meco, na Rúa Policarpo Sanz, as 8:30. Y seguidamente, concierto de un grupo fantástico que no se debe perder nadie. Nadie de los que están ahí viéndonos no se pueden perder, Se lo digo, el martes 1 de marzo estaremos ahí también. Broken Pitch, que además acaban de hacer un disco original. Ellos hacían versiones, ahora ya se han atrevido a hacer sus propios temas y es maravilloso. Bueno, estás… Me asusta Ronnie, me dice que… ¡Luces! ¡Luces! Se ven luces azules, luces azules en el horizonte. La policía local, como no, siempre velando. Era la policía, es verdad, era la policía, Alberto. Sí, pero bueno, también agradecer a todos los voluntarios del Concello de Vigo. Protección Civil. A toda la gente que vela por la seguridad absoluta, que todo esté perfecto. Toda la seguridad de este desfile, todo este trayecto, que es un trayecto largo, y que hay un montón de voluntarios que están velando porque todo esté como tiene que estar. Además, siempre en todos los eventos que se realizan en la ciudad de Vigo, siempre están ellos, los voluntarios, organización, bueno, un montón de gente que está trabajando para que ustedes disfruten y que se puedan realizar este tipo de actividades y que vuelva por fin todo, como dije antes, a la normalidad, que es muy importante. Hablando de eso, Alberto, tenemos aquí a estos chicos y chicas fantásticos que están aquí disfrutando. Conozco alguno. Quieren mandar un mensaje a toda la ciudadanía viguesa. Venga. Después de pasar estos tiempos tan, digamos, tortuosos, ahora están encantadísimos de estar aquí. Perdona, ¿cómo te llamas? Pablo. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Quieres decirnos algo? Que estamos en el mejor carnaval del mundo. ¡Ahí estamos! Eso es. Alberto, el Sí. mejor carnaval. ¡Hombre! Hombre, claro, por favor. Claro que sí, viva Vigo. Es que vamos, es que el que todavía no se sepa la de viva Vigo. Muchas gracias, Ronnie. Madre mía. Ya estamos viendo ya desde aquí nosotros estamos situados en la plaza 8 de marzo, aquí en la avenida de las Camelias, y ya empiezan a verse ya. Bueno, primero, claro, la policía local velando por la seguridad, como no. Y ya yo veo gente bailando, ya esto ya me va gustando. Ya me va gustando porque me estoy animando ya. Me animo. Ronnie, que vienen, Ronnie. Ahí los están, Ronnie, sí, que señor. vienen. Primero la Policía Municipal de Vigo, en primera línea, marcando y abriendo paso a las comparsas. Y ya viene la primera. Sí, me dice Antonio que me meta para la calle. Antonio, nuestro cámara. Pero me da un poco de, Oye, me da un poco de miedo porque yo lo que tengo miedo es que tú te vayas con la comparsa porque vienen de rojo. no sé lo que puede venir por detrás. Vienen de rojo y tú que eres muy así, seguramente te vas a meter en el medio y te vas a marchar ya. Y esto no. Ahí lo vienen con calma, pero seguros, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, la primera de las comparsas que… Ahí está, sí señor. Cómo me gusta a mí que hagan ruido. ¡Jo!
después de tanto tiempo en silencio, que vengan a hacer ruido, que bailen, que estén juntos. Esto me Ya se encanta. escucha el Maravilloso. ruido, ya se escucha Oh. la fiesta, Por la favor. fiesta. Bueno, es la primera de las comparsas que vamos a ver hoy, es la Foliada Bule Bule, de la Asociación Vecinal Novo Vigo. Y bueno, pues juegan en casa, vienen de aquí, vienen de Vigo, ahí están. Mira, mira, mira cómo suena a Rafaela Carrá, ¿eh? Esto tiene... Por eso te decía yo, Alberto, la fiesta por Rafaela. Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. ¡Ja! Claro que sí, madre mía. A todo esto, que ya me estarán viendo, yo vengo de Indiana Jones. Yo buscaba el carnaval perdido y lo he encontrado. Aquí lo tengo, yo de aquí no me muevo. O sea, yo vengo a disfrutar estos días. Empiezo hoy y no paro hasta el miércoles. Ya se lo digo yo. Ahí viene, mira, mira. Bueno, suena Georgie Dan también. Yo creo que es una mezcla de Georgie Dan, Rafaela. Un homenaje, Alberto, es un homenaje Sí, a esa señor. gente que nos ha hecho bailar tanto y tan bien como es Efectivamente. Rafaela Carrá y Georgie Dan. Efectivamente, 70 componentes conforman esta primera comparsa, que es la Foliada Bule Bule de la Asociación Vecinal Novo Vigo. Ahí los tienen ustedes. Esto ya da gusto bailar, ¿eh? Yo ya me pongo a bailar enseguida. También ambulancias El que pasan. chiringuito, el chiringuito, Mira, 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 mira. el chiringuito. ¡Vamos! Chiringuito. ¡Que no falte la fiesta! Hay que moverse, hay que moverse. Qué gusto da ver esto, ¿eh? Madre mía, no saben ustedes la emoción de ver ya movimiento y que esto va, Ronnie, Y yo voy a juego también, Alberto, voy a juego con ellos. Es que me temo yo que te vas a infiltrar ahí, seguro. Es posible que me vaya ya directamente para el Concello de Vigo. No nos El número abandones, uno. Ronnie, no nos abandones. El number one. Ahí están, señoras y señores. Foliada Bule Bule. Claro que sí. Y mezclan a Rafaela con Georgie. ¡Qué dolor! Bueno, me encanta lo de las Vespas. Van con su Vespa cada una. Claro, Rafaela, ¡Bule, bule! la Vespa italiana ahí. Fantástico Rafaela. con su coreografía. Fantásticos disfraces. ¡Qué maravilla! Me encanta sobre todo lo de las Vespas. Tanto que estamos con los patinetes eléctricos, amigos, y tal. Vamos a una Vespa de estas, que es como la de los picapiedras, sería, porque son los dos pies y tira millas, pero así también ahorramos en combustible y eso. Yo ahí se lo dejo. Ole, esta es la que me gusta a mí. Y a Ronnie también le gusta esta, ¿eh? ¡Escucha, Alberto, escucha! Cómo me gusta. Ahí, ahí, ahí. Bueno, nuestro compañero también, Salvador García Cal, está bailando. No lo ven ustedes, pero bueno, está ahí a tope, dándolo todo. Y nuestro realizador, Troitiño, también está, vamos, dándolo todo. Es que es emocionante volver. Hay que volver. Y aquí estamos, en el Carnaval de Vigo. Ronnie haciendo autostop ya, claro, es normal, es normal. Voy a hacer dedo a ver si me llevan, Alberto. Me lleváis, parece. No puedo montar en la moto. Te digo yo, este se nos marcha, ¿eh? Este se nos va con... ¡Hey, Alberto, yo ¡Qué me voy con maravilla! ellos! ¡Qué maravilla! Si es que desde luego ¡No pare la Ronnie, fiesta! Ronnie no pierde comba. Ahí lo tienen, Foliada. ¡Grazie mille! Bule Bule, la Asociación Vecinal Novo Vigo. Y estamos viendo una niña pequeñita, qué maravilla. La tradición del carnaval que no se puede perder, señores, no se puede perder. Y estamos viendo, pues eso, los niños desde muy pequeñitos también, metidos en las comparsas, metidos en las agrupaciones de carnaval, y eso es maravilloso y fantástico, que nunca se pierda la magia del carnaval, por favor. Y el homenaje a Rafaela Carrá y a Georgie Dan, que nos han dejado este año pasado. Y al final estamos en directo, son las 6:34 de la tarde. Qué gusto. Y como les dije, yo
al principio estábamos un poco, ay, que tal, que no, que sí, que no, pero al final la gente responde y durante todo el recorrido de este desfile, maravilla, ese aplauso. Ese aplauso para Foliada Bule Bule. Digo que durante todo el recorrido, pues hay gente que se ha lanzado a la calle para ver este maravilloso y este gran desfile del mejor carnaval del mundo, que es el Carnaval de Vigo. Digan lo que digan los demás, como decía Rafael, ¿eh? Bueno, la Vespa va en el camión, ¿eh? Estoy viendo la Vespa, ¿eh? Esta es la buena. Un saludo cordial y caluroso para las personas que nos están viendo a través de R, canal 135, para los que nos ven a través de la página web do Concello de Vigo, para los que nos ven a través de TDT, en directo total, riguroso, en televigo.com, en YouTube, también en el canal de Televigo, y a todos en general que nos veis. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, con Televigo, la televisión de cerca. Además, de aquí al mundo, porque estamos saliendo ya por internet, que igual nos están viendo en Japón, y yo no lo sé. Ronnie, ¿nos estarán viendo en Japón o qué? No sabe. Ronnie está diciendo, no sé si me verá en Japón o no. Aquí está pasando justo ahora al lado de donde estamos y todos, aquí en la plaza 8 de marzo. Foliada Bule Bule, con su DJ a tope también. Se han parado justo aquí. ¿Tenemos algún problemilla técnico con el DJ? Algo ha pasado ahí. Bueno, no pasa nada. Seguro que solucionamos enseguida con el desfile. Ronnie se va con el DJ. Querido Alberto, estoy aquí con el DJ. Sí, señor. Los Bule Bule. Qué Estamos maravilla. Aquí. No, sí, tú no. Fantástico DJ pinchando temas de Rafael Acarrá y Jordi Dan, en honor a ellos. En honor Claro que a sí. ellos que tanto nos echan bailar en la pista, ¿verdad? Lo imaginábamos, Desde los imaginamos años que sería 60 por eso. hasta el día de hoy y seguimos bailando sus canciones. Muchísimas Sí, señor, gracias. sí, Y que señor. no pare la fiesta. Que no pare. Parece que hay un pequeño problemilla de sonido. Algo pasa ahí. Se ha parado. Bueno, tenemos aquí mientras estamos viendo a la siguiente comparsa, que es el Danceca, que están ya desde Gondomar. Están haciendo ya su aparición desde, bueno, por aquí donde estamos nosotros en la plaza 8 de marzo, aquí en mitad de Camelias. Y están ya pues a punto de pasar pues también a nuestro lado. De momento continuamos con la Foliada Bule Bule, 70 componentes. Y los que vienen ahora, el Danceca desde Gondomar, pues ya les digo que viene muchísima gente, muchísimas comparsas. Es tradición que vengan de todo el área metropolitana de Vigo a participar en este desfile de comparsas y carrozas. Y vienen desde Gondomar el Danceca. Y son ni más ni menos, señoras y señores, que 115 componentes. Vamos a ver que si solucionamos aquí el... Alberto, me voy a meter entre las motos a riesgo de jugarme la vida Ten aquí. cuidado con el tráfico. Uy, caliente. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? Caliente, caliente. ¡Wow, Alberto! Caliente. Fantástico. Me gusta, Me Ronnie, voy con las Rafaelas. No, si tú no pierdes una, lo que yo te Me diga. voy al sur, Alberto. Al sur teníamos que ir, no te digo yo. Bueno, parece que hay un pequeño problemilla con sonido de una de las... Ahora parece que hemos recuperado, claro. Los éxitos de Jordi Dan, señores. Con esto, vamos, bailamos todos y se arregla todo, no tengan problema. Con estos temas, ¿cuántos de ustedes, a ver, que levante la mano, que los estoy viendo todos, lo estoy viendo en sus casas, que levante la mano, ¿quién no ha bailado nunca un tema Jordi Dan? A ver. Oiga, señora, que usted también ha bailado de Jordi Dan, ¿eh? No me... Ah, bueno, sí, reconoce que sí, ¿no? Hombre, claro. Ahí se nos van, pasando aquí al lado de nuestra zona de retransmisión. Foliada Bule Bule. Jordi Dan, Rafael Acarrá,
allá donde estéis, millones de gracias por vuestra música, por habernos hecho bailar, por habernos hecho gozar en tantos y tantos carnavales como hemos podido disfrutar con vuestra música, sí señor. Bueno, son las 7 menos 20 de la tarde, directo riguroso, señoras y señores. Esto no es lo de Uri Geller, ¿eh? Esto no es del reloj que lo pongo y tal y tengo ahí. No. Vean ustedes el reloj, 7 menos 20. Segunda de las carrozas que va a pasar por aquí, por la avenida de las Camelias de Vigo, participando en este gran desfile de carrozas y comparsas. El Danzteca desde Gondomar, amigos, desde Gondomar. 115 componentes que van a ver ustedes inmediatamente. Y hombre, lo de Danzteca, ahí me suena un poco como a Azteca, en México. ¿Puede ser algo por el estilo? Algo así de... Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, hasta que no pasan por aquí... Alberto, estoy viendo a nuestro querido alcalde de la ciudad de Vigo, paseando por las calles, disfrutando del carnaval. Sí, señor, aquí está, don Abel Caballero, alcalde de Vigo, presidente... Anticipando otra comparsa. Sí, presidente de la Federación de Municipios, y está aquí también disfrutando. Claro, estaba entre medias de las dos y yo no me daba ni cuenta. Alberto, voy a hacerle una pregunta. Claro que sí, adelante, Ronnie. Pero se está dando un baño de masas. Abel, buenas tardes. Bueno, supongo que ahora disfrutando, ¿verdad? Después de esto, hace mucho tiempo que ya que no disfrutamos de unos carnavales en Vigo. Llevamos mucho tiempo sin tenerlos y es una maravilla, estamos contentísimos. Todo el mundo, todo Vigo está en la calle, las carrozas son espléndidas y estamos disfrutando muchísimo. Enhorabuena. La gente ya se lo merecía por tanto sufrimiento. Es y vosotros en Televigo también. Gracias, Abel. Venga. ¡Feliz Entroido! Muchas gracias. Pasando, alcalde de Vigo saludando, vamos a ver, caballero, a toda la ciudadanía que está aquí justo en las aceras de la avenida de las Camelias. Y ya, pues, pasando también a nuestro lado, la comparsa El Danzteca, desde Gondomar. Y madre mía, son, pues eso, 115 componentes. Imagínense ustedes el trabajo, ¿eh? Que decía yo antes que ellos celosamente guardan de qué van a ir disfrazados o cómo van a venir. Claro, para que no se... Como es un concurso, claro, tienen que estar ahí hasta el último día. Y nosotros no sabemos de qué van a venir. Entonces, claro, tenemos que imaginarnos un poquito, porque ya lo estamos viendo. Esto es con la pirámide aquí azteca. Ya ejecutando su coreografía también, porque bueno, imagínense ustedes ya con 2 personas bailar, que yo muchas veces que me dicen, no, y yo no bailo, pero 2 personas, imagínense 115. Madre mía. Escuchando la música. Y lo mejor de todo, yo les vuelvo a decir... ¡Que nos atacan los indios, Alberto! Los indios no. No son indios, son aztecas, aztecas. Pluma llevan, pero no, te estás equivocando, lo de la pluma. Ahora, me encanta, les digo, la alegría que tiene ya, que se respira por la calle. La gente en la calle, decía nuestro alcalde, que la gente se lo merece, que lo hemos pasado muy mal. Y hay que volver, hay que salir, hay que disfrutar. Y aquí estamos, pero vamos... disfrutándolo a tope, ahora mismo con la comparsa, que es la segunda que participa en este desfile, el Danzteca desde Gondomar. Y lo bonito que es ver a los niños con los mayores, con los jóvenes, con los menos jóvenes, y todos participando en el carnaval, que es como tiene que ser, amigos. Participar todos con alegría, con muchas ganas. Qué maravilla, qué maravilla. Desde luego que es algo fantástico poder volver a estar aquí y contarles esto, lo que están ustedes viendo a través de Televigo, la televisión de cerca. Bueno, recordarles que muchos de ustedes no reconocerán a lo mejor por dónde están pasando las calles, pero por dónde están pasando ahora mismo por esta calle,
porque habitualmente el recorrido es otro, pero este año, por circunstancias, por el tema de obras, el recorrido ha cambiado. Plaza de América, calle Camelias y acaba en la rotonda del Bicentenario, que es la rotonda que está justo antes de entrar en la calle Venezuela, justo pegadito al Concello, en la Plaza del Rey. Pues todo el recorrido está lleno de gente. Ya estamos viendo la tercera, estamos viendo la tercera que ya se está acercando. Pero agradecer a toda la gente que se ha echado a la calle esta tarde, que ha apoyado y que apoya estas actividades, este desfile. Ya les digo, han sido muy valientes las 12 comparsas también en salir, porque tiempo... Una invasión azteca, Alberto. La invasión azteca, Ronnie, invasión Mira azteca esa ahí. India azteca. Esa Bueno, estamos viendo maravilloso, ¿Cuántos años podrá tener ¡fantástico! esta niña? Que es la que lleva el ritmo, ¡Qué maravilla, Dios mío! Increíble. Increíble. Madre mía. Bueno, están viendo ustedes detrás mía que es algo fantástico el plano, con toda la gente que está ahora mismo en la calle, con esta pedazo de comparsa, el Danceca desde Gondomar, y sobre todo que lo que me quedo más alucinado. Bueno, Ronnie está haciendo de las suyas. Madre mía, Ronnie se nos va, pero con todas las comparsas se nos va un poco. ¡Qué maravilla! Y estamos viendo ya la tercera que está entrando ya, pues por este tramo de Plaza. Atento ahí, Alberto, atento ahí, Ahí va. mira. La coreografía azteca. ¡Qué maravilla! Bueno, lo del baile es que lo llevan en la sangre, Hay niños, niñas que es que lo del baile lo llevan desde muy pequeñitos y bailan. Madre mía, ya me gustaría a mí. ¡Oh! Impresionante. ¡Fantástico! El Danceca. Y bueno, ya entrando la tercera. La tercera comparsa, tercera carroza, es Misturando Raíces, que es comparsa Furabolas desde Vigo. Aquí están con el número 3. Madre mía. ¡Qué maravilla! Esa es mi frase, señores, lo de qué maravilla, porque no hay otra. Es que esto es espectacular, fantástico. La tercera es comparsa Furabolas, como decía, Misturando Raíces, y 40 participantes que van con unos trajes maravillosos. Ahí están, comparsa Furafollas ya entrando. Me pasa que, claro, 115 personas. El Danceca bailando, realizando su coreografía. El jurado lo va a tener complicadísimo. Muy difícil. Que ya les digo, son 12, pero cada una va siempre con un trabajo detrás impresionante. Y lo van a tener complicado, yo creo, Siempre lo tienen complicado, pero este año... Además, este año está el jurado aquí situado aquí cerquita de nuestro stand. Cerquita donde estamos situados. Aquí en Plaza 8 de Marzo, al lado de la cafetería Tío Carlo, que además a Adolfo queremos darle también las gracias porque nos están, prestando, todo su espacio, nos están, lo que nos hace falta, nos lo prestan ellos. Gracias, de verdad, cafetería Tío Carlo, Adolfo, aquí al ladito. Y aquí estamos viendo ya The Room is on Fire, está con la música ahí a tope, Y está en falla porque echa humo la comparsa. Humo de broma, que no se venga nadie con los incendios en Sol y estas cosas. Bueno, no iba a decir nada, pero bueno. Ahí están. Comparsa Furafollas Misturando Raíces. Perdón, que yo dije antes Furabolas y no, es Furafollas. Ahí los tienen. Con una elaboración de los trajes, unos arneses preciosos también. La tercera comparsa, Alberto. La comparsa Furafollas de Vigo. Sí, señor, sí, señor. Ahí está Ronnie. Y mucha juventud en este desfile, que es algo que de verdad hay que apoyar.
nuestras tradiciones, no solo carnaval o entroido, todas nuestras tradiciones hay que apoyarlas y da gusto que la gente joven basta como ejemplo. Tema Tansugueiras, que está muy manido, pero es verdad que la gente se ha interesado muchísimo por el tema de la música tradicional, que se siga interesando, que hace falta, nuestras tradiciones tenemos que sacarlas arriba, siempre, siempre, y ser orgullosos y estar orgullosos de ellas. Y Ronnie bailando, Ronnie que no para, Ronnie cuando le dejas un poquito. Y aquí los tiene. Comparsa Pura Follas, desde Vigo. Bueno, mucha gente en la calle y mucha gente también en los balcones, porque hay gente que está por las aceras, mucha gente, pero también desde los balcones, lo que yo puedo ver de aquí en el puesto en el que estamos, muchísima gente también desde sus casas, viendo, aplaudiendo, cantando, bailando, al ritmo de las comparsas en este gran desfile de comparsas y carrozas do Concello de Vigo. Todo lo malo echa para allá. ¿Te das cuenta, Alberto? Sí, señor. Ronnie. Vemos ya la cuarta que está prácticamente entrando. Luego, Ronnie, tendríamos que acercarnos después, sin molestar mucho, a la gente del jurado, Deberíamos preguntarles luego algo, a ver cómo les están viendo. Pero les está costando muchísimo, Desde aquí arriba, yo lo noto que están ahí haciendo muchos cálculos, mucho esfuerzo. Porque desde luego es complicado, Son muchas cosas las que hay que valorar, el trabajo, bueno, los trajes, las coreografías, un montón de cosas que tienen que valorar. Yo de verdad, no me llamen como jurado de carnaval, porque ni de carnaval ni de otras cosas, que no. Fantástico, qué alegría, Alberto, qué alegría. La comparsa Pura Follas de Vigo. Sí, señor, sí, señor. Fantástico. Oye, dando color a la calle de esta ciudad. ¿Qué es eso de Collao Caos que llevas ahí en la camiseta? Que no sé yo. Bueno, de esto ya hablaremos más adelante. Vale. Es Y un ya me proyecto contarás. que tenemos en conjunto. No. Aquí tú sabes muy bien de lo que hablo. Collao Caos es la ley. Bueno, ya me contarás otra cosa, que sé que estás trabajando en unas cosas muy bonitas. Luego hablamos un ratito. Sí, ya sabes que siempre estoy entre Hollywood y Cannes. Claro, el motel Hollywood y Cannes de Porriño. Sí, sabía yo que estaba. Por cierto, Alberto, Sí. perdón un momento, porque queremos dirigirnos también al jurado y Claro, preguntarles algo. A ver. Vamos a preguntarles, hacer una preguntita al jurado, a ver cómo lo van viendo. Aquí tenemos un miembro del jurado. Miembro del jurado. Perdona, vale, ¿cómo vale. te llamas? Artur, Vamos a ver, ¿quién te eligió de jurado a ti? chamoume o alcalde outro día e preguntóme se podía vir. E ti dixeches que, por suposto, Hombre, faltaría máis. cando chama a Abel, vamos. Eu, mentras paguen, veño onde sea. Moi ben. Mira unha cousa, como vas vendo xa este desfile de comparsas? A ver, é unha maravilla, a verdad que adoitamos ir a moitos desfiles, a velos e a participar incluso, e o Vigo é un referente, aparte de que ven moita xente, veñen moitos grupos, e encima veñen cunha animación impresionante, así que é unha maravilla, auténtica E maravilla. aparte, despois desta época que pasamos e tal, xa facía falta, verdade? Bueno, a xente ten moitas ganas e creo que xa é un pouco necesario que empecemos a abrir a vida a estas cousas porque é que necesitámolas directamente. Moitísimas grazas, Artur. Veña, sorte. Van a tener muy complicado. Y ya vemos la cuarta de las 12 que van a pasar hoy ante sus ojos a través de las cámaras de Televigo, la televisión de cerca. La cuarta, vienen desde Bembrive. Tengo muchísimos amigos en Bembrive, quiero mandarles a todos un saludo enorme a esa banda de música que son fantásticos. Bueno, allí actué alguna vez con ellos, es un saludo muy cordial para todos en Bembrive. Y vienen os festeiros, comparsa Disco Festeiros, Asociación de Festeiros de Bembrive. Ahí están los festeiros, número 4. Y los festeiros que vienen con ni más ni menos disculpa, que… Alberto, Sí. disculpa, pero tenemos aquí a una miembro de la comparsa, ¿no? De Bembrive. Es de Bembrive. Es muy bonita, preciosa. ¿Cómo se llama? Discos de... Ay, no me acuerdo ahora. No, ¿cómo te llamas ti? Cristina. ¡A Cristina! Vamos No ahí. se acuerda Dalle cómo se brío a ese llama. catro. Sorte.
No se acuerda cómo se llama. Bueno, Disco Festeiros. Disco Festeiros de Bembrive, que son los siguientes en participar en este gran desfile. Desfile fantástico. Que si me dicen hace 2 meses que se va a hacer, les digo yo que posiblemente hubiera dicho que no me lo creía. Pero aquí estamos, por fin, señoras y señores. Estamos aquí a pie de calle y disfrutando de un desfile maravilloso de carnaval. ¿Dónde iba a ser? ¿Dónde iba a ser? En Vigo, hombre, en Vigo. Aquí estamos para el mundo retransmitiendo. Pues aquí veñen os festeiros. Ahí viene. Disco Festeires. Ruido que facía falta. Hombre, festa. Claro que sí. Gastamos Moita pista. Gastamos moita pista, Alberto. Aí estamos, que non falta festa. Grazas. É o que nos fai falta, gastar pista por fin, que temos moitas ganas de gastar pista. Claro que sí. Y ahí están, desde Bembrive, con su coreografía It's Raining Men. Alberto, que me van a hacer una entrevista aquí para Televigo, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Madre mía, Ronnie. Bueno, yo soy Ronnie Flamenco, estoy encantado de estar aquí en esta emblemática calle Camelias con todo este sarao y esta fiesta. Ronnie está... ¿Y qué haces aquí? Estoy aquí, pues. Ronnie está un poco a la suya. A ver si me invitáis y me lleváis con vosotros. Vosotras, vamos. Me voy, Alberto, me voy. Ronnie se nos va, si es que no... No para Ronnie, hombre, no para porque tantas ganas había de salir a la calle que no puede parar. Y nadie puede parar en este carnaval de Vigo. Hombre, la chica Yeye. Palabras mayores. Doña Concha Velasco. Y aquí están estos Disco Festeires, esos festeiros de Bembrive. Bueno, es la verdad, entra emoción solo de ver a la gente que está bailando en las aceras. Que esto hacía muchísimo que no lo veíamos y qué gusto, de verdad. Qué gusto da verlos. Sí, señor. Ya era hora. Aquí estamos de vuelta. Me toca animar también, porque esto... Y ustedes en su casa también bailen, bailen con nosotros, que estamos en directo desde Televigo, pero para el mundo. Es una maravilla. A punto de que sean las 7 de la tarde. Son las 6:57, casi 58, y estamos encantadísimos de poder retransmitirles de nuevo, después de estos 2 años. Ahí va, James Brown. Este desfile de carnaval maravilloso. Aquí están los festeiros de Bembrive, Disco Festeires. Esta me gusta, a mí debe ser por la edad, que ya uno va cogiendo ya canas. Y el Saturday Night Fever, tenemos ahí... Ahí tiene la discoteca y a tope, ¿eh? ¡Qué maravilla! Fantástico, fantástico. ¡Qué maravilla! Desde Bembrive. Fantástico, fantástico. El ritmo. Qué ganas de bajar aquí y ponerme ya, vamos, con todos ahí. Y con todos ustedes. Ustedes de casa bailen, que no pasa nada también, ¿eh? Eso no. Y luego bajen a Policarpo Sanz. Que en Policarpo Sanz van a estar las Cherry Suite a partir de las 9 de la noche, ¿eh? Tienen ustedes tiempo de todo, ¿eh? Pero tienen que participar porque sin ustedes, sin los ciudadanos, sin la gente que viene, pues esto no es posible. ¿Y para qué? Tenemos todos que disfrutar juntos aquí. ¿En dónde va a ser? En Vigo. La mejor ciudad del mundo, sin duda. Ahí lo dejo.
Bueno, pues después de nuestros amigos de Bembrive, Disco Festeiros, os Festeiros de Bembrive. Alberto, Vienen. esto me recuerda Dime. a los tiempos del Novo Olimpia, Alberto. Madre mía, no, Olimpia. Gastando pista, Alberto. Madre, Nuevo Olimpia. Inaugurada, por cierto, por Georgie Dan, que la gente a lo mejor no lo sabe, pero está previsto que la inaugurara Nino Bravo, pero al final no pudo ser. En el año 73 y lo inauguró Georgie Dan, a quienes hemos visto antes la comparsa, dedicándole también pues toda la música, ¿no? Bule Bule. Bueno, pues ahora la número 5, número con rima que le va a encantar a mi amigo Jacobo Buceta cuando diga lo del 5. Pero bueno, aquí va, lo digo otra vez. En quinta posición vienen Domino Show, parada, desde Nigrán. Ahí están. Entrando ya en esta parte del recorrido de este gran desfile, este gran concurso, que se darán el veredicto, lo darán el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde en Policarpo Sanz. Ahí tiene que estar todo el mundo atento para saber cuál es el desenlace y los premios de este enorme y gran desfile de carrozas de la ciudad de Vigo. Me han hecho sudar un poquito, Alberto. Ronnie. Gastéis pista, pero bastante, ¿eh? Ahora viene por aquí la comparsa número 5, que se llama CCR Parada. Tenemos aquí a la Domino Show. banderada. ¿Cómo se llama? Parada Nigrán. Parada Nigrán, así. ¿De qué va? Pues son voluntarias de ayuntamiento. Ah, pero bueno, sí, claro. Ay, Ronnie, Qué Ronnie. simpática. Claro, no. Un es que, disfraz de claro, voluntaria fantástico. Maravilloso. nada, tú ves las chicas guapas y ya está la cosa, ya ves. Chica guapa que ves, chica guapa que le preguntas, es que tú también. Esto es desde Nigrán, Domino Show, y va un poco dedicado a lo que es el mundo del dominó, con fichas de dominó. Estamos viendo decorada la carroza. Y bueno, pues predomina, claro, colores blanco y negro. Y la mayoría son chicas. La mayoría Están son echando chicas. la partida, Alberto. Está echando la partida ahí en de el dominó. camión. Sí. Qué maravilla, por Dios. Qué marcha, qué ritmo. Y los LEDs en los sombreritos, me encantan las luces. Sí, señor. Y las fichas dominó que vienen ya bailando, pues al final de lo que es la comparsa. Por esto un saludo a todos los amigos que tengo yo que juegan al dominó, sobre todo en la taberna Ricky Tree. Ahí hay una peña del dominó que madre mía. Saludos a Argimiro, saludos a todos. Con el dominó. Maravilloso, fantástico. Y una cantidad también, casi 96 personas que participan en esta comparsa desde Nigrán. Ya se lo había comentado antes que el área metropolitana de Vigo siempre participa con muchas comparsas. Este año, por las circunstancias, han venido pocas, pero el año que viene esperamos ya que sea como años anteriores el número de participantes. Eso sí, agradecerles a estas 12 comparsas esa valentía y ese vamos que tenemos que hacerlo. Y aquí están en el desfile de carrozas y comparsas de Concello de Vigo. Fantástico, de verdad. Un aplauso para todas ellas. Y para los que no han podido venir, por favor, que el año que viene se animen y que vengan. Dominando la pista, parada de Nigrán, Alberto. Te oigo fatal, porque claro, madre mía, qué ritmo.
Sí, señor. Desde Nigrán, dominó Show. Parada. Parada Domiñor. Pasando justo ahora mismo al lado, lo podrán notar ustedes. Alberto, Alberto. Dime, Ronnie, estamos aquí con el cuerpo de seguridad. Fíjate qué cuerpo. Madre mía. Esto no se consigue en 2 días. Ah, mucho gimnasio que tiene. Mucho gimnasio. Una cosa, ¿estás contento de volver otra vez a vivir el carnaval en las calles de Vigo? Hombre, claro. Siempre. Nos hacía falta, Siempre, ¿verdad? nos hacía falta. Claro que sí. Ya salir de esto y empezar a disfrutar. Hacer vida más o menos normal. Claro, pues sí. Disfruta. Muchas gracias, igualmente. Espero que no hayáis hablado más de mí, porque teníamos al lado justo el coche con los altavoces de la comparsa Nigrán y madre mía. Escuchaba de todo menos a ti, Ronnie, pero sabes que te quiero igualmente, por si acaso. Y ya con el número 6, aquí está Asociación Cultural Leña Verde. Os percuteiros, no puede faltar un buen sambódromo, pues sin una batucada, pero de las buenas, de las buenas. Aquí están. Se aproximan los tambores, Alberto. Los Se percuteros. aproximan los tambores, pero no son tambores de guerra. Son tambores de paz, tambores de fiesta. ¡Viva Entroido de Vigo! ¡Viva! ¡Viva, Ronnie! ¡Viva! ¡Y viva Vigo! Madre mía, y viva la gente de Vigo que se ha echado hoy a la calle. De verdad, muchísimas gracias por salir, que hay que salir. Las gracias a... Y aquí están. ¡Qué maravilla! Directo total. Una batucada espectacular. Asociación Cultural Leña Verde. Percuteros, aquí están. Escuchen, escuchen. Miren, miren. Personas aquí, madre mía, qué maravilla, tocando percusión. Señores, el ritmo del carnaval, o ritmo de Entroido, aquí desde Vigo para o mundo, a través de las cámaras de la televisión de cerca. No me pregunten cuál es, que lo saben todos. Televigo, ya lo saben, aquí estamos, al pie del cañón. Y aquí, con Asociación Cultural Leña Verde, y esta percusión fantástica. Este es el ritmo del carnaval, amigos, el ritmo del tambor. Dan ganas ya de la paz y la madre fiesta. Mía. Y Ronnie, que se nos va otra vez con la del carnaval. Ronnie no para, no es fácil de convencer, no te digo yo nada. Madre mía. Número 7, que ya los tenemos ahí. Estamos ya en el Ecuador, hemos pasado ya. Ha pasado, perdón, la sexta comparsa. En este caso los percuteros, Leña Verde. Y vamos ya con la número 7, estamos en el Ecuador. Recordarles que este año pues son 12 las carrozas o comparsas que van a participar en este desfile. Y el jurado lo tiene complicado. Alberto, Ronnie, tenemos conexión con una miembro del jurado. Campanilla. Peter Pan y... Perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre de verdad? No es Campanilla, que no. Campanilla, soy Cristina. Hola, Cristina, encantado. Bueno, nada, ti es membro do jurado tamén, non? Eu son a secretaria. Ah, eres a secretaria. Teño voz, pero non teño voto. Ah, vaya, que cousas. Bueno, tampouco te mollas moito, todo. Non moito. Mira, bueno, estás leda de estar aquí Moi agora, contenta, moi contenta. volver outra vez a retomar, digamos, a normalidade. Moi contenta, estamos Facía falta. encantados, eu xa estou animada, xa dende a mañá, xa teño peluca. Estamos moi contentos. Moi ben, Xa moitísimas tiñamos grazas, moitas ganas, Cristina. Vigo tiña moitas ganas, aquí estamos. Moitas grazas, pasado ben, vamos a disfrutar. Bueno, aquí está la número 7 desde Valladares también, grandes amigos que tengo yo en Valladares. Y esto es Valla Gym. Y bueno, se puede imaginar con lo de gym, pues vamos de gimnasio, vamos a hacer un poco de deporte, que nunca está mal, nunca viene de más. Y vienen con su
en su carroza con todo lo necesario para el fitness, para hacer ahí, bueno, el ejercicio que haga falta. Centro de Señal Cultural de Valladares presenta este Vaya Gym. Madre mía, qué músculo. Vemos con las profesoras del Vaya Gym. Llevan un doctor por si acaso en el medio, ¿eh? Ahí estamos. Mira cómo se mueve, mira cómo suena. Esto es Valladares. Arriba, arriba. A mí lo que me gusta es que va en el medio el doctor, ¿sabes? Por si acaso se pasa alguno del ejercicio, ¿eh? Y tiene que... Madre mía, qué ritmo. Sí, señor. Son las 7:10 de la tarde, amigos. Riguroso directo que estamos llevando a cabo. Gracias a los compañeros del equipo técnico, porque esto es una tarea ardua, complicada, pero ellos lo están llevando de una forma espectacular. Fantástica. Estamos viendo ya la número 8, ¿eh? La número 8. Bueno, pasaba Vaya Gym. Estábamos diciendo que pasaba. Tenemos un doctor también, Alberto. Tenemos un doctor por si acaso hay alguna lesión en el gym. Igual lleva el corazón ahí dentro para hacer trasplante. Un poco de masaje basta ya. Gracias, pasado bien. Un poco de masaje basta, ¿no? Sí, es listo el doctor. No te digo yo. En fin. Bueno, Vaya Gym, Centro de Señal Cultural de Valladares, son los que acaban de pasar. Y llega el número 8. Y estoy viendo, pero vamos, algún despliegue impresionante. Número 8, que es Asociación Os da Casa, desde Vigo. Y vamos a intentar ver de qué vienen. Pues tiene unos trajes fantásticos, una cosa. Ronnie, ¿tú cómo ves de qué vendrá el número 8? Porque claro, es que se lo estamos comentando. Yo intenté saber de qué iban a venir disfrazados, pero no nos dejan saber los trajes. Claro, es un concurso. Si digo yo de qué voy a ir, luego me viene el otro, me copia. Luego, entonces, claro, estamos ahí, pero vienen unos trajes preciosos. Y ya entrando, pues aquí, cerquita, como les digo, de la plaza 8 de marzo, donde estamos situados en Avenida Las Camelias. Y recuerden que cuando este desfile termine, pues a las 9 de la noche estarán en Policarpo Sanz. Alberto, querido Alberto, espera, déjame acabar, por favor. A las 9 de la noche, Cherry Suite, en Policarpo Sanz. ¿Qué tío? Hola, Alberto, ¿me escuchas? Ahora sí. Hola, Alberto. Sí. ¿Me escuchas? Te escucho. Tenemos aquí una chica guapísima de Protección Civil. Queremos preguntarle también cómo se está portando la gente y qué le parece a ella este retomar, digamos, del entroido vigués. No, se porta bien, la gente se porta bien, cumple las normas y fenomenal. A ver si volvemos pronto a la normalidad. Los vigueses somos gente honrada. Oye, muchísimas gracias por vuestra labor, que sin vosotros no sería lo mismo nada. Muchas gracias. Protección Civil de Vigo. Menos mal que lo dices tú, lo de que bueno, el más indicado, Colla o Caos es la ley. Bueno, ya te preguntaré por el tema, si no, madre mía. Aquí estamos con la asociación Os da Casa. Aquí están. Y viene, madre mía, ya con un gigante ahí, una cosa espectacular. Ah, creo que vienen, déjeme adivinar, de consolas, puede ser, de videojuegos. Me da la impresión de juguetes, de videojuegos. Sí. Ahora lo he pillado, pero claro, es que como lo tienen todo tan en secreto para participar en este gran desfile. Sí, hombre, estamos viendo ahora un parchís en lo que es el coche que los trae. Y Os da Casa viene, hombre, viene Super Mario y viene... Ahora sí, hombre, claro. El mundo de los juegos y de los juguetes. Aquí están. Os da Casa, asociación Os da Casa, aquí los tienen, miren. Ahí van. Bueno, qué imaginación hay que tener para hacer esto. Yo me quedo en Super Mario y Luigi y ya está. No, y Luigi, o sea, no me pregunten otra cosa. Sí, que conozco. Bueno, vienen con triciclos, vienen con... Se están acabando las pilas. Aquí mismo.
A Fábrica dos Xoguetes. Os da casa. Miren ustedes, cada uno lleva ahí el juguete. Unos llevan triciclos, otros llevan caballitos. Y después vienen las más modernas, claro, vienen las consolas de las Game Boy, viene con el... Madre mía. Sí. Hey, Alberto, ¿qué te parece? ¿Cómo Fantástico, vamos? fantástico, los juguetes de toda la vida. ¡Qué animación, tío! ¡Qué locura! Yo estoy sudando porque no paro de bailar, ya te digo también, ¿eh? No, pero es que es para no parar, es para no parar. Y esta es que me encanta porque estoy viendo... La fábrica de juguetes, la fábrica de juguetes, mira qué guapos todos, ¿eh? Yo es que estoy viendo de los juguetes que te... Hombre, la cámara mítica de fotos que disparaba así el fuellecito. Daba pip. La cámara de fotos. El Cinexin, que veo ahí. Oye, qué original el Cinexin, me encanta. Si hay robots y todo también. No, Alberto, pero fíjate el Cinexin con pantalla y todo, incluido. Mira. ¡Qué guapada! Y los robots. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué pasada. ¡Fantástico! Qué maravilla. Está en casiña, confinado. Un saludo para él. ¡Sorte! ¡Pasade o ven! Mira, a mí lo del Cinexin me tiene encandilado con la pantalla. Ronnie, fantástico ahí. Ahora vienen las consolas, el Pac-Man, Nintendo, bueno, todo. ¡Ja! ¿A qué te recuerda esto, Alberto? Madre mía. Las cámaras de gusanito, mira. Sí, el Cinexin que pasa por ahí. Las cámaras de fotos de gusanito, mírala. Madre mía, toda nuestra infancia ahí. Y dirán ustedes, sí. La cámara de fotos. Ya son años ya de estas cosas. Me voy a hacer un selfie yo, Hazte un selfie ahí. Sí, señor, un selfie con la cámara, eso es impresionante. Qué guay. Ronnie, estás en todo, con las cámaras, Bueno, increíble, de verdad. Me puedo echar una partidita al Pac-Man también, mira, Alberto. Me voy a echar una partida al Pac-Man. Gracias. Impresionante. Maravilloso, fantástico, de verdad. Ahora vienen las consolas de toda la vida. Está... Bueno, lo de los robots me encanta. Están las piezas de Lego, bueno, es que está todo, ¿eh? Ay, Dios mío. Esto me hace retroceder a tiempos a los que no quiero hablar, que soy muy mayor ya. Ay, Dios mío. Se nos echan los años encima. Hay que disfrutar, señores, hay que disfrutar, hay que salir a la calle a disfrutar de este carnaval fantástico, el mejor carnaval del mundo, hombre, que lo tenemos aquí en Vigo. ¿Para qué van a ir ustedes a cualquier otro lado pudiendo disfrutar aquí? Si hay actividades hasta el miércoles, luego se las recordamos todas. ¡Qué recuerdos con estos juguetes, Alberto! Me vienen... Madre mía, el cochecito de robot. Otras épocas vintage. El cochecito de robot. Mira, madre mía, eso lo tenía yo. De la ciudad. Es la llave de oro de la ciudad. Del señor alcalde. Madre mía. Oye, la caja de muñecas con sus muñecas, con sus bailarinas. Está, bueno, es impresionante. O sea, la fábrica de xoguetes os da casa, Impresionante. Es que no puedo dejar de verlos pasar porque todos... Mira, ese también lo tenía yo, el de la agüita que le hacías así y subían los anillitos. Madre mía. Alberto, estamos aquí con el locomotor del tren Chuchu. Sí, de Asociación Os da Casa. Ahí estamos, dándolo todo. Contento de estar ahora otra vez desfilando por aquí. Sí, es una gozada. Cuánta gente hay aquí, é unha pasada. Pasade o ben, moitísimas grazas. Bueno, hasta las Barbie en su caja. Yo estoy ya de verdad, es que no falta detalle, Y el cubo de Rubik terminando el... Madre mía, la fábrica de juguetes, los están todos. Bueno, se acordarán ustedes de muchos de esos juguetes y habrán disfrutado también. Sí, señor. Qué imaginación, qué fantástico. Mira, una Barbie sin estrenar la Barbie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, no, que se puede estrenar. ¿Estás contenta de volver otra vez a las calles de Vigo y ahora vacilando y bailando? A tope. Disfrutarlo, gracias. Bueno, número 8 era esta comparsa que, madre mía, tenían de todo, todos los juguetes habidos y por haber, Con el número 9 vamos a ver de una serie, El cuento de la criada,
vienen pues recreando los personajes, ¿no? O conto da criada, Centro Cultural a merced de Chaín, desde Gondomar. Vienen pues con, bueno, yo vi la serie y daba un poquito de repelús ver la serie, porque a mí me dio impresionante. Estoy viendo ahora los trajes rojos y me está entrando un poco de... No, hombre, no, estamos en carnaval, estamos en el mejor carnaval del mundo, el desfile, en el concurso. Estamos con la comparsa número 9, Alberto. Sí. ¡Qué jaleo! ¿Quiénes sois? Perdona. Somos de Chaín. ¿De? Chaín. De Saín, ahí lo están. Comparsa número 9. El cuento de la criada. Oye, de rojo van contigo, Ronnie, van de rojo, no te escapes otra vez. Número 9, desde Chaín, Gondomar. Qué difícil. Ahí están. Y Ronnie, que ya tiene ganas otra vez de salirse ya. Te estoy viendo, Ronnie. Quédate ahí. Aguanta un poco. Me puedo unir a ellas también, Alberto, que yo también voy de rojo. Bueno, venga, ya te digo yo. Las 7:20, señoras y señores, y en directo desde Televigo para el mundo, porque en streaming nos están viendo en cualquier parte del mundo. Nos sale a lo mejor un saludo para, yo qué sé, para Japón. Igual algún japonés nos está viendo. O Nueva Zelanda, o bueno, donde sea. Porque esto en streaming a través de televigo.com, a través del canal de YouTube de Televigo, a través de la página web del Concello de Vigo, y si no, pongan R, canal 135 algunos, y otros están viendo por TDT. Así que para todos un saludo y muchas gracias, porque sin ustedes, que nos ven, esto tampoco sería posible. Gracias a ustedes, a los telespectadores, Televigo, la televisión de cerca, y pasando pues esta comparsa desde Chaín, desde Gondomar, representando el cuento de la criada. Alberto, estoy metido en un problema. Madre mía, que se han cargado a Ronnie. Madre mía, Ronnie, si es que lo tuyo tiene tela. Bueno, vamos a ver la número 10 ya. Desde es O Circo, sección cultural comparsa Luces. También una de las que participan habitualmente, Luces ese Tomiño. Y una presentación de circo. Aquí están. La número 10. Tan solo quedan este año, habitualmente son muchísimas más, pero este año pues son 12 las que han participado, las que han decidido participar en este gran desfile de comparsas y carrozas del Concello de Vigo. Y ya están entrando por aquí, por la zona donde estamos nosotros, por nuestro stand aquí en la plaza 8 de marzo, mitad de Camelias. Y bueno, sonando lo que no podía faltar este carnaval este entroido, hasta en Sugueiras. Claro. Veñen para quedar. Y o carnaval, señoras y señores, ven para quedar. Que fai falta, hay moita falta disfrutar, pásalo bien. Alberto, es que tenemos aquí una personalidad importante. Tenemos al concejal de fiestas, Pablo Esteves Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, veo que he sido traicionado por Campanilla, quizás. No se puede decir. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo este desfile otra vez retomando? Bueno, este es mi primer desfile de entroido y muy bien, la verdad es que no sabía. Bastante animado. Sí, bastante animado, y eso que este año ha sido un poco complicado para las comparsas. No tenían claro que se iba a celebrar hasta el último momento y bueno, eso se ha notado en el número y un poco en la preparación. Pero muy bien. Bueno, particularmente me lo estoy pasando. No, ya veo que tú te lo pasas bien, pero se ve que a ti no te cuesta, ¿eh? Oye, muchísimas gracias por organizar esto también, ¿vale? Por la parte que nos toca a los ciudadanos y ciudadanas de Vigo. Muy bien. Gracias, Pablo. Gracias.
Bueno, y ahora viene algo que a ti te gusta mucho, Ronnie, porque no es por nada. Te tengo que decir con todas las letras que eres uno de los mejores payasos que hay en esta ciudad. Y no lo digo despectivamente, lo digo porque eres un artistazo, un gran actor. Y una de tus cosas es ser payaso. Sí. Alberto, compra 2 tickets. Alberto, voy a comprar un ticket para el circo. Compra 2. ¿Qué vale la entrada? ¿1 Bueno, euro? Qué maravilla el circo. Representado, los hombres forzudos. Bueno, estoy viendo un niño. Estoy viendo un niño que viene con el mago y él es el conejo. Madre mía, bueno, qué pasada. Un niño pequeñísimo. Qué preciosidad. Qué maravilla, por favor. Sí, señor, la juventud, los niños que tienen que estar presentes en estas jornadas mágicas, porque al final son jornadas mágicas con mucha ilusión también, por lucir los trajes, por lucir los disfraces. Estas jornadas de carnaval. Y el carnaval es eso, es alegría, es magia, es ilusión y es disfrutar. Y disfrutarlo en la calle, no se olviden. Bajen de sus casas. Eso sí, con precaución, pero vamos a disfrutar y lo vamos a pasar muy bien todos juntos en Vigo, en la mejor ciudad del mundo. La mejor ciudad para vivir. Había una vez un circo, Alberto. Había una vez un circo. Fantástico. Bueno, las leones, fieras de todos los colores. Los palomitas vienen ahí. ¡Palomitas! Fantástico, fantástico. A ver qué hay en el sombrero del mago. Uy, escapó Coello. Madre mía. Es que hay que tener una imaginación. Ahí está, además, lo mejor del mundo, los payasos, Alberto. Eso te lo decía yo antes y además te estaba haciendo una loa, Ronnie Flamingo, que es impresionante. Lo que no habrás hecho tú ya, Ronnie, ¿eh? De trabajo, de actor, de comediante, de burlesque, de todo. Qué tío. Yo también soy un payasito, Alberto. Yo también soy un payasito igual que tú. ¡Salud! Se ha puesto se tenía que poner la nariz de payaso porque si no, no podía ser de otra forma. Maravillosa esta sección cultural comparsa Luces desde Tomiño. Un saludo también a todo Tomiño, al área metropolitana de Vigo, que siempre participa y siempre está también en estos desfiles y siempre celebrando el Carnaval de Vigo. A toda la área metropolitana, muchísimas gracias también por estar ahí, por seguirnos a través de Televigo, por seguirnos a través de la cadena SER, que sé que están y nos escuchan mucho. Muchas gracias. Los lanzadores de cuchillos que no puedan faltar, a ver si no va a salpicar alguno por ahí. O sea, nuestro director aquí técnico hoy, Salvador Gardiacá, le va a caer un cuchillo de estos a nuestro amigo Troitiño también. No, por favor, al realizador. Y ahora hay que callarse un poco, que viene a tope. Espera, Alberto, espera. Tengo una entrevista fantástica aquí con un mimo. ¿Cómo estás? Estamos de maravilla. Pero tú no eres un mimo. Pero, hombre. Le va a hacer una entrevista a un mimo Ronnie. Bueno, sí. Había una vez un circo. Bueno, no habremos cantado eso también, ¿eh? Madre mía. ¿Cuántos años? Ay, los payasos de la tele. Miliki y compañía. Había una vez un circo. Fantástico ese Tomiño. Luces. Bueno, número 11. Cuando son prácticamente las 7:30 de la tarde y vamos a pasar justo pues a Esto va a toda máquina, Alberto, esto va a toda máquina. A toda máquina. Ya vamos con la comparsa número 11. Oye, pues vamos a viajar un poquito, que vienen desde Redondela. ¿Sabes el nombre de la comparsa? Os choqueiros de Redondela, Alberto. Claro, pero yo te digo que vamos. Gracias. Claro, que vamos a viajar un poco porque nos ofrecen un paseo por Venecia, que es uno de los carnavales más antiguos y más bonitos del mundo. O sea, pero no hace falta ir a Venecia para verlo, que estamos en Vigo, amigos, aquí. Claro que sí. Con la comparsa Os Choqueiros desde Redondela vamos a viajar por Venecia y aquí viene la góndola. Ahora no sé yo si en Venecia en las góndolas pondrán esta música, pero bueno, es carnaval, yo.
Qué fantástico. Y qué trabajo. Todas las comparsas. No tienen sombra. Bueno, digo yo que qué trabajo tienen todas las comparsas. Todo, claro, es que además este año ha tenido que ser como... Carnaval veneciano, por lo que parece, ¿eh? Este año como que sí, como que no. Mira, Ronnie no pierde una. Qué maravilla. ¡Me voy para Venecia, Alberto! Bueno, vuelve pronto, Ronnie, que si no te vamos a echar mucho de menos, que te necesitamos aquí en Vigo, alegrándonos siempre. Y para presentar eso que tú y yo sabemos, que tenemos que presentarlo pronto. Bueno, ahí luego hablamos, ahí lo dejo. Desde Redondela, paseo por Venecia. Compasa Os Choqueiros. Pero esto no es Venecia, Alberto, esto es Redondela. Os Choqueiros de Redondela. Bueno, esto es Avenida de las Camelias. Estamos aquí en la plaza 8 de marzo. Redondela, pero representando a Venecia. El mundo está aquí. ¿Para qué van a ir a buscarlo a otro sitio? Si el mundo está aquí en Vigo. En el carnaval de Vigo. El mejor carnaval del mundo, no se olviden. Estaba yo diciéndoles antes que es verdad, hay un trabajo espectacular en todas las comparsas. Mucha gente para organizarse, para ensayar. Por desgracia, estos no han sido años normales y por eso digo que hay que resaltar la valentía, las ganas, la ilusión que tienen estas 12 comparsas que están pasando por aquí delante de nuestro stand y a través de nuestras cámaras hacia sus casas, porque el carnaval es algo que se vive y se vive todo el año. Y después de 2 años aquí estamos de vuelta y eso es de agradecer. Y hay que agradecérselo a las comparsas y hay que agradecérselo a la gente que vive el carnaval. Y bueno, pues llegando ya casi a nuestra posición, a nuestra altura, la última de las comparsas que va a participar este año en este gran concurso y desfile. Recordarles que los premios y el fallo del jurado se dará a conocer el próximo miércoles día 2, si no me falla, sí, miércoles día 2, a partir de las 7:30 de la tarde en la calle Policarpo Sanz, que va a ser un poco el centro neurálgico de este carnaval do Concello de Vigo. Alberto, creo que esto está... que ya está a piques de acabar. Bueno, me parece que estamos con la última comparsa, si no me equivoco. Sí, la número 12 desde Gondomar. La número 12. Desde Gondomar viene o mejor de cada casa. Voy a preguntarle a este voluntario a ver si sabe de qué se trata. ¿Qué comparsa es esta? Esta es la comparsa de Vincios y es la última ya. Es la última, efectivamente. Oh, con lo bien que nos lo estábamos pasando. Son de Vincios, ¿verdad? Un Vincio de comparsa. Queimando roda, Queimando roda, ahí vienen, o mejor de cada casa. Desde Queimando roda, o mejor de cada casa. Es que estoy viendo el coche de Fernando Alonso. Ah, no, menos mal. Como sea este de Fernando Alonso, si este es el plan de Fernando Alonso, no sé qué vamos a hacer, pero bueno. No, que va. Vienen ahí con el coche, con los mecánicos, con el... Sí, señor. O mejor de cada casa cerrando este gran desfile. Espectacular desfile aquí en Vigo. En Vigo y desde Vigo, se lo estoy diciendo, para todas partes del mundo a través de la retransmisión que pueden seguir ustedes o han podido seguir ¡Atención, ustedes. Alberto, Dime. atención! Ahí va. Están repostando y cambiando neumáticos aquí en los boxes. Muy lento. Está muy lento, vamos rápido, vamos. Arranca, trata de arrancarlo. Bueno, esto también queremos darle un afectuoso y cariñoso saludo a nuestro amigo Antonio Soto, que también está colaborando en la retransmisión y que, hombre, cambio de rasante. El programa que seguimos todos ahí, los domingos estamos ahí escuchándolo y versado en el mundo del automóvil. Vienen queimando rodas, así que, Antonio, enorme abrazo y felicidades por tu programa, que es algo espectacular. Pues aquí está un mejor de cada casa, desde Vincios, queimando roda, por cierto. ¿Saben dónde seguirlo? Pues ¿en dónde va a ser? En Radio Vigo, en la cadena SER.
y en Televigo. Atento, Alberto, porque esta comparsa que viene aquí de Vincios parece Vigo en Navidad. Fíjate bien. Hemos reciclado las luces LED de Vigo y se han ido para Vincios y ahora vuelven de regreso aquí, a la calle Camelias. Sí, señor, las luces. Las luces que volverán, este año volverán más. Nos lo ha dicho ya nuestro alcalde, don Abel Caballero, nos ha dicho que va a haber más luces el año que viene. Fantástico. Qué gran Navidad. Lo hemos disfrutado, lo hemos pasado espectacularmente Navidades. Las próximas van a ser mejores, sin duda, porque ya estaremos de otra forma. Ya no nos va a poder ninguna otra variante. Y ahí lo dejo, que no quiero hablar de esto. Aquí están con los coches, los cars. Y los trajes preciosos, el diseño. También hay que decir que hay que estar muy bien físicamente. Muy bien físicamente, digo, porque para aguantar este desfile, ir a tope como están bailando, madre mía, yo me subo de Plaza de América hasta aquí, ya yo no puedo más. No puedo más. Ahí los tienen desde Vincios. Queimando Roda. Sí, señor. ¡Viva Entroido y viva Vigo! Que no se nos olvide nunca. Desde Vincios y cerrando este desfile, estas 12 comparsas que han pasado o que han hecho, que están realizando el recorrido desde este año, se lo comentábamos, desde Plaza de América hasta la Rotonda Bicentenario, justo a la Plaza del Rey, no Concello de Vigo, por tema de obras, ya lo saben. Y dime, Ronnie, no te... Desde luego es todo un espectáculo. Esto es un espectáculo, ya te digo. Antonio Soto está disfrutando, cuando ve la rueda, cuando ve la gasolina, cuando ve... Madre mía. ¡Viva Entroido! ¡Viva Entroido! Sí, señor. Sobre todo la ilusión de los más pequeños también, participando en las comparsas, lo más importante. Pues aquí están terminando de hacer su paso por donde está también el punto que está situado el jurado. El jurado lo va a tener complicadísimo porque yo no sabría con cuál quedarme de estas 12 comparsas que han pasado pues ante sus ojos y ante esta abarrotada Avenida de las Camelias, un día como hoy, un sábado de febrero, que nos ha respetado el tiempo, lo teníamos todo ahí cronometrado para que estuviéramos a gusto, y a mayor de cada casa, o mayor de cada casa, que ya está desfilando, y ellos están cerrando este gran desfile de carrozas y comparsas de Concello de Vigo. Recordarles que el fallo del jurado será miércoles día 2 a las 7:30 de la tarde en la calle Policarpo Sanz. A las 9 de la noche, que dicen, oiga, que quiero bajar a ver el concierto. Pues a las 9 de la noche hay un concierto espectacular de Cherry Sweet en la calle Policarpo Sanz también. Será a partir de las 9, entre 9 y 10:30 de la noche aproximadamente. Aquí están también
lo que hablábamos antes, los compañeros de Protección Civil, voluntarios, toda la gente que ha colaborado y velado por la seguridad en este gran desfile. Todos los, ambulancias, todos que han colaborado y que han hecho, cómo no, otra vez, gracias a ellos, un desfile espectacular. Agradecer a las 12 comparsas que hayan sido valientes, que han salido a la calle, a toda la gente que se ha echado a la calle también para ver el recorrido. O sea, durante todo el recorrido me refiero a toda la gente que ha estado en la calle, los que estaban en sus casas también, que había un montón de ellos desde sus casas, los balcones viendo el desfile. Y bueno, yo tengo ya a mi compañero aquí, Ronnie, que madre mía, Alberto, ¿cómo se le ha pasado, Ronnie? Bueno, fatal, la verdad, ¿eh? Ya me viste cómo bailé, qué manera de pasarlo bien. Qué buena animación, qué ganas había, ¿eh? Pues es que hay muchas ganas, porque ya lo estamos comentando durante la transmisión, lo comentó también. Por cierto, el alcalde. antes de decir nada, quiero agradecer a mi cámara, el que estaba conmigo, Antonio Soto, esta vez. Todo un lujazo, que lo hizo de maravilla y curró también, ¿eh? El pobre no pudo bailar tanto como yo, pero lo pasamos fenomenal. Hombre, no, si se os notaba un poquito. Yo estaba diciendo que la última, el cambio de rasante, quemando roda, estaban ahí, madre mía, estaba el hombre que se quería ir con ellos a bailar. Se vio que ahí lo dio todo, porque sabía de qué hablaba. Sabía de qué iba esto. Eso es. Bueno, Ronnie, oye, una cosita. Yo sé que estás haciendo un montón de bueno, sigues por fin trabajando, pero digo ya, sigues por fin trabajando porque durante este tiempo pues hemos estado un poquito ahí al filo. Y estuvo la cosa un poquito paradita. Sí, es verdad. Sí, todavía no se ha recuperado de todo. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, tengo proyectos varios, tú lo sabes bien. Una es, por supuesto, Collao Caos es la ley. Un homenaje a mi barrio, que va a ser tremendo. Y después, pues nada, haciendo teatro infantil, bueno, teatro para todos los públicos, una obra de ciencia fantástica que se llama Ciencia que Alimenta, con una compañera, Cecilia Vázquez, que la verdad nos está yendo bastante bien, súper divertido. Me encanta oírte, que tienes esa cantidad de proyectos espectacular. Y bueno, recordarles que de aquí al jueves hay un montón de actividades, por favor no se las pierdan. Hay conciertos en la calle Policarpo Sanz. Yo quiero disfruten. Agradecer de verdad a Salvador García Cal, director técnico hoy, a nuestro realizador de Troitiño, a Antonio Soto, que ha estado también como cámara contigo, a todos los compañeros de Televigo, a todos los compañeros de Cadena Ser, Radio Vigo, que siempre están y siempre estaremos donde tenemos que estar, que es transmitiendo la alegría, la felicidad, la ilusión. Y este carnaval no podía ser de otra manera, tenía que estar Televigo, la televisión de cerca, en directo total y a través de streaming, para que llegara hasta sus hogares y que ustedes disfrutaran también desde sus casas. Muchísimas gracias a todos. Disfruten. Salgan y diviértanse. Eso es, que el carnaval hay que disfrutarlo. ¡Viva o Entroido! ¡Viva Vigo! ¡Viva Entroido!